Súbete la falda y siéntate aquí. Eso fue lo que él susurró, con una firmeza que ella jamás había sentido, sin saber que esas palabras cambiarían su destino, porque antes de ese instante, ella era la huérfana humillada, la joven invisible. Pero cuando el gigante apache la tomó entre sus brazos, el mundo dejó de juzgarla, y comenzó la historia de un amor que ninguna frontera pudo detener. El año 1854 llegó a México con vientos secos, largos y ásperos, como si el cielo quisiera advertir que algo estaba por romperse en la vida de quienes aún no habían descubierto su destino. Entre los cerros polvorientos, donde el sol caía pesado sobre las tejas agrietadas, vivía María Belén Huerta, una joven de 20 años cuya presencia jamás levantaba demasiadas miradas, o al menos no las miradas correctas. Era huérfana desde niña. Su madre, una mujer dulce, había muerto joven. Su padre, desconocido para todos y olvidado para muchos, nunca volvió. María Belén creció bajo el techo de su tía Eufrasia Huerta, una mujer rígida, obsesionada con la apariencia, que veía en la muchacha más una carga que una bendición. Por eso, desde temprana edad, María Belén aprendió a caminar suave, a hablar bajo, a pedir poco y a sentir mucho. La casa donde vivían no era pobre, pero tampoco rica. Era de esas casas que huelen a maíz guardado y a silencio obligatorio. Las paredes parecían escucharlo todo y juzgarlo todo. Cada mañana, María Belén se levantaba antes que el sol, barría el patio, molía el grano, calentaba el agua, servía el desayuno, y aún así, la tía encontraba fallas donde no las había. Pero lo más pesado no era el trabajo, era la sensación de no pertenecer. Los habitantes del pequeño poblado de San Isidro de las Lomas tampoco facilitaban la vida a la joven. Murmuraban que era demasiado callada, demasiado bonita de una forma rara, como si no encajara en los moldes esperados. La veían tímida, pero no sumisa, dulce, pero no frágil, silenciosa, pero con un brillo en los ojos que inquietaba a quienes preferían que las mujeres no soñaran demasiado. María Belén llevaba la cabeza baja, sí, pero su alma siempre miraba hacia arriba. Sus días transcurrían entre labores domésticas y breves escapadas al campo, donde encontraba su único respiro. Allí, entre los mezquites y el murmullo lejano del río, se permitía imaginar una vida diferente. La brisa le rozaba el rostro, y ella cerraba los ojos, casi como si escuchara una voz que aún no conocía, una voz que la llamaba hacia algo que todavía no sabía nombrar. Ese año, sin embargo, el pueblo entero comenzó a hablar de un nuevo rumor. El gigante del norte anda cerca. Decían que era un apache enorme, de casi 2 metros, que atravesaba montes como si fueran llanos, que no hablaba mucho, pero que su sola mirada podía detener a un hombre armado. Algunos lo pintaban como un monstruo, otros como un espíritu protector, pero todos coincidían en un apellido inexistente, Gigante. Su verdadero nombre solo lo conocían quienes tenían la osadía de decirlo con respeto. Tallar Inés. María Belén escuchaba esos rumores mientras barría el corredor o lavaba ropa en el arroyo. No sentía miedo, sentía curiosidad. Una chispa nueva ardía en su interior cada vez que alguien mencionaba al apache. Había en ella un presentimiento inexplicable, como si su vida, tan pequeña, tan contenida, estuviera a punto de encontrarse con algo poderoso, inmenso, algo que la obligaría a dejar de esconderse en su propia sombra. Una tarde, cuando el calor caía en ondas sobre los caminos, el pueblo se estremeció con la llegada de una patrulla militar. Los caballos venían cubiertos de polvo, los hombres tensos, y las mujeres cerraban puertas y ventanas como si el peligro caminara con ellos. La patrulla se detuvo frente a la hacienda del hombre más temido de la región, don Hilario Castañeda, un hacendado orgulloso, dueño de vastas tierras y de un temperamento que nunca necesitaba gritar para imponerse. Los soldados bajaron cargando heridos y en el aire se escuchó algo claro. Fueron los apaches, o quizás fue él. Un murmullo helado recorrió San Isidro. Él, siempre él, el gigante. María Belén observaba desde lejos, escondida detrás de unos costales,
con el corazón latiendo rápido. No era miedo, era una inquietud profunda, un presentimiento extraño, un llamado invisible, como si algo en esa historia estuviera escrito para encontrarla. Sin embargo, la tía Eufrasia la arrastró de vuelta a la casa. «No te acerques. ¿Quieres que piensen que eres igual de salvaje?». La joven bajó la cabeza, pero por dentro algo se reveló. ¿Por qué tanto temor? ¿Por qué tantas mentiras sobre personas que ni siquiera conocían? Esa noche, mientras la tía dormía, María Belén salió al patio y miró el cielo. El viento soplaba diferente, más caliente, más vivo, más lleno de presagios. Fue entonces cuando algo dentro de ella despertó. No era valentía, no era rebeldía, era la sensación de que, por primera vez en su vida, el mundo estaba a punto de verla, verdaderamente verla. Como si un par de ojos firmes, desconocidos y profundos, ojos que aún no había encontrado, ya la estuvieran buscando desde algún lugar entre las montañas. Y mientras las estrellas titilaban sobre San Isidro, María Belén sintió que su historia, tan silenciosa hasta ese día, estaba a punto de dar un paso hacia lo inesperado. Un paso hacia algo grande, hacia alguien grande, hacia Tallar Inés. Antes de continuar con este amor de época, recuerda suscribirte y dejar tu me gusta. Si quieres que sigamos creando romances como este, depende de ti. Únete a nuestra comunidad comentando amor, y si deseas apoyar aún más, puedes hacerte miembro del canal para ayudarnos a crecer. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño sobre San Isidro de las Lomas, un silencio que no venía del miedo, sino de la expectativa. Las mujeres barrían sus patios con movimientos más lentos, los hombres miraban hacia los cerros como si esperaran ver humo, y hasta los perros parecían olfatear algo distinto en el ambiente. Era evidente, los rumores sobre el gigante Apache habían tocado una fibra profunda en toda la región. María Belén, sin embargo, despertó con una inquietud aún más personal. Había soñado con pasos en la tierra, con hojas moviéndose sin viento, con una sombra alta que se quedaba quieta al borde del camino, como si la estuviera esperando. No recordaba el rostro, solo la sensación, una mezcla de fuerza y calma que la hacía abrir los ojos con el corazón acelerado. Después de terminar sus tareas matutinas, la tía Eufrasia la envió al mercado del pueblo para comprar harina y sal. El camino no era largo, pero aquel día parecía más solitario que de costumbre. Los vecinos se habían encerrado temprano, preocupados por las noticias de la patrulla militar. El aire mismo parecía observar. María Belén apretó contra su pecho el pequeño monedero de cuero y avanzó por el sendero de tierra, tratando de ignorar la sensación de que algo o alguien la seguía. No era miedo lo que sentía. Era esa misma inquietud suave que había despertado en ella la noche anterior, una vibración sutil bajo la piel, como si el mundo estuviera cambiando de compás. Al llegar a una curva del camino, la rueda de una carreta volcada bloqueaba el paso. Un caballo asustado relinchó, tirando de las riendas sin que nadie lo sujetara. La joven corrió a calmarlo, murmurando palabras suaves, y el animal se tranquilizó un poco. Pero no había forma de mover la carreta sola. «¿Y ahora cómo pasaré?», susurró para sí misma, y entonces el aire se partió. No hubo ruido, no hubo advertencia, solo una presencia. Una sombra cayó al suelo, larga, firme, extendiéndose desde los árboles hacia la carretera. María Belén sintió un escalofrío que no era de miedo, sino de reconocimiento. Se dio vuelta con el corazón golpeándole el pecho. Allí estaba, Tallar Inés. No como un guerrero furioso, ni como la bestia salvaje que los soldados describían, sino de pie, quieto, observándola con una serenidad que desarmaba cualquier temor. Su altura era imponente, casi 2 metros de pura fuerza contenida, pero no era su tamaño lo que la detenía en su lugar, sino la manera en que la miraba. No había amenaza, no había prisa, no había intención de asustarla. Había curiosidad, una curiosidad profunda, casi reverente, como si viera en ella algo que no esperaba encontrar. María Belén
Abrió la boca para decir algo, pero ninguna palabra salió. Solo respiró, intentando comprender por qué sus manos temblaban, por qué su pecho sentía un peso dulce, por qué aquel desconocido la miraba como si pudiera leer la historia entera de su vida. Tayari avanzó un paso. La tierra pareció resonar bajo sus pies. La joven retrocedió apenas, más por sorpresa que por miedo, y él se detuvo de inmediato, respetando su espacio, como si entendiera sin necesidad de idioma que ella era una mujer acostumbrada a protegerse de las miradas ajenas. Por un largo instante ninguno de los dos habló, y curiosamente no hacía falta. Los árboles, el viento, incluso el caballo respiraban con ellos. Finalmente, el apache inclinó un poco la cabeza, como si saludara a un igual. Sus ojos, oscuros, serenos, profundamente firmes, recorrieron su figura sin falta de respeto, como si simplemente confirmaran que ella estaba bien. María Belén sintió que algo dentro de ella se desarmaba. Nadie la miraba así. Nadie. Ni su tía, ni los hombres del pueblo, ni siquiera las vecinas. La mirada de Tayari no la juzgaba, la reconocía. Entonces él habló. Una sola palabra. Su voz grave, baja, suave como una corriente de agua profunda. No temas. Y aunque jamás lo había visto antes, ella no temió. No supo explicarlo. No hubiera podido contárselo a nadie sin parecer loca, pero algo en esa voz parecía pertenecer a un lugar que ella no sabía que existía dentro de sí misma. Tayari señaló la carreta. No hizo ningún gesto brusco, solo miró el obstáculo y luego la miró a ella, como pidiendo permiso. Ella asintió sin saber por qué. El apache colocó una mano bajo la madera quebrada y con una facilidad que desafiaba toda lógica, levantó la carreta lo suficiente para despejar el camino. El caballo dio un paso, la tierra crujió y el sendero volvió a quedar libre. María Belén sintió que algo más se liberaba también dentro de ella. «Gracias», susurró, apenas audible. Tayari la observó por un instante más, como si quisiera grabar su voz en la memoria. Luego, sin prisa y sin imponerse, retrocedió un paso hacia los árboles, pero antes de desaparecer, la miró una última vez. Una mirada firme, una mirada que decía más que cualquier frase, una mirada que partió el aire, que estremeció la tierra, que despertó algo en su pecho que no volvería a dormirse, y entonces se fue, silencioso, inmenso, como si el bosque lo reclamara. María Belén permaneció allí varios segundos, con la respiración agitada y las manos temblando suavemente, sin comprender por qué su corazón parecía haber encontrado un ritmo completamente nuevo. No sabía qué significaba aquel encuentro, no sabía qué cambiaría en su vida, pero mientras retomaba el camino con la harina y la sal apretadas contra el pecho, podía jurar que el aire mismo seguía vibrando con la presencia del hombre que acababa de conocer. No era miedo, no era desconcierto, era destino, un destino que acaba de hacerse visible. Desde aquel encuentro en el camino, algo cambió en la manera en que María Belén caminaba por el mundo. No era visible a simple vista, su tía jamás lo habría notado, pero dentro de ella había comenzado a formarse una especie de latido distinto. Un pulso suave que aparecía cada vez que recordaba los ojos firmes de aquel apache. Era como si, por primera vez, alguien la hubiera visto. No como la muchacha útil que cocinaba y barría, no como la huérfana de la que todos murmuraban, sino como una mujer. Los días siguientes, sin embargo, no trajeron ninguna señal de Tayari Nez. El pueblo continuó con su rutina temerosa, comentando cada sombra en el cerro, cada huella en la tierra, cada historia contada por soldados asustados. Las mujeres se persignaban al escuchar el nombre del gigante, y los hombres evitaban mencionar a los apaches frente a don Hilario, que parecía más tenso que nunca. Aún así, María Belén sentía que el silencio del pueblo escondía algo más profundo, como si los árboles observaran, como si el viento escuchara, como si ella no estuviera tan sola como creía. Una tarde, mientras regresaba del mercado con un costal de maíz al hombro, decidió desviarse por el viejo sendero que bordeaba el arroyo. Era un camino que siempre le había gustado,
Las piedras brillaban bajo el sol, el agua corría limpia y el aire olía a tierra húmeda. Allí podía pensar, respirar, ser ella misma sin la sombra crítica de su tía. Se agachó para mojarse las manos y cuando levantó el rostro, lo vio. Tallar Inés estaba al otro lado del arroyo, de pie, quieto, como si la hubiera estado esperando, aunque ella sabía que aquello no tenía sentido. ¿O sí? Su presencia no la sobresaltó, más bien la envolvió como una manta cálida. Él no dijo nada. Solo la observó con esos ojos oscuros que parecían sostener secretos antiguos. María Belén sintió un impulso extraño de hablar, pero no sabía qué decir. En su interior las palabras se amontonaban sin forma. Tallari inclinó levemente la cabeza en señal de saludo. Un gesto simple, pero tan respetuoso que la joven sintió que el pecho se le ablandaba. Ella respondió con una tímida sonrisa, muy leve, casi imperceptible, pero suficiente para que el aire cambiara. El apache dio un paso hacia el arroyo, pero no lo cruzó. María Belén sintió que aquella distancia no era rechazo, era cuidado. Él no se acercaba porque no quería asustarla, no quería imponer su presencia, no quería que ella sintiera obligación alguna. Era un tipo de respeto que nadie le había ofrecido nunca. Y entonces ocurrió algo que ella jamás había vivido, una conversación silenciosa. Las hojas del mezquite se movieron, el agua reflejó un destello dorado, el viento llevó el aroma del campo recién secado por el sol. Tallari la miró, ella lo miró, y no hubo temor, no hubo distancia, no hubo mundo capaz de separarlos. Después de unos segundos, o minutos, o quizás toda la eternidad, porque María Belén no sabía medir el tiempo cuando él estaba cerca, el apache levantó la mano y señaló suavemente el cielo. Un halcón volaba en círculos, majestuoso y solitario. «Libre», dijo él, con esa voz grave que parecía nacer de la misma tierra. Fue la primera palabra que ella escuchó decirle más allá del «no temas». «Sí», susurró ella sin saber por qué le temblaba la voz. «Es hermoso». Tallari la observó con un brillo curioso en los ojos, como si aquella respuesta le revelara algo importante, como si hubiera confirmado una intuición que llevaba días habitándole. La joven sintió calor en las mejillas. No era vergüenza, era otra cosa, algo nuevo, algo que la desarmaba desde dentro. El apache dio otro paso, esta vez un poco más cerca del agua, pero no cruzó. Lo suficiente para que ella pudiera ver mejor su rostro, fuerte, marcado por el sol, por la guerra, por la vida, y aún así había en él una suavidad casi imposible. Era un hombre acostumbrado a defenderse, pero no a defender su corazón. Un hombre cuya soledad no era debilidad, sino consecuencia. Y María Belén, sin entender por qué, sintió que quería conocer la historia detrás de esos ojos. Pero justo cuando el silencio empezaba a llenarse de preguntas, él retrocedió lentamente, sin brusquedad, sin romper el encanto. Solo volvió al bosque como si formara parte de él, como si nunca hubiera estado allí, y a la vez como si siempre hubiera pertenecido a ese momento. Ella permaneció frente al arroyo con el corazón latiendo fuerte, sin saber si agradecía o lamentaba que él no hubiera cruzado el agua. Pero una certeza sí tenía: aquel hombre volvería. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero el destino ya había elegido un camino. Esa noche, mientras la tía Eufrasia regañaba sin descanso y los vecinos murmuraban historias terribles sobre los apaches, María Belén se llevó una mano al pecho y por primera vez en su vida sintió que su corazón guardaba un secreto dulce, un secreto que no estaba lista para compartir con nadie. Había algo creciendo entre dos mundos, algo frágil y al mismo tiempo inevitable, algo que comenzaba con miradas silenciosas y que tendría la fuerza de un río cuando llegara el momento. Un río que, sin que ella lo supiera aún, marcaría su destino junto a Tallar Inés. Los días continuaron su marcha en San Isidro de las Lomas, pero algo en el aire se volvió más denso, más vigilante, más hostil. No era solo el rumor constante de los apaches en la región. Era el murmullo de las bocas humanas, esas que nunca perdonan cuando una mujer empieza a mostrar brillo propio.
María Belén caminaba por el pueblo sintiendo miradas que antes no la seguían. No eran miradas de admiración ni de cariño, eran miradas que sospechaban, que juzgaban, que imaginaban historias que no existían o que aún no existían. La joven no entendía por qué sentía ese peso a cada paso, aunque en el fondo sí sabía. Había cambiado. Su rostro, sin proponérselo, guardaba un secreto que no tenía nombre, pero sí raíz. Un hombre enorme, silencioso, cuyo recuerdo caminaba a su lado incluso cuando él no estaba. Cada vez que el viento soplaba entre los árboles del camino, ella recordaba la firmeza de su mirada al otro lado del arroyo. Cada vez que escuchaba una voz grave a lo lejos, su corazón daba un pequeño salto. Cada vez que pensaba en libertad, veía un halcón volando en círculos sobre un cielo amarillo, y esa luz interior que empezaba a formarse en ella se convirtió para muchos en motivo de rechazo. La tía Eufrasia fue la primera en notarlo. «¿Qué te pasa últimamente, muchacha?», le soltó un día mientras amasaban juntas la masa del pan. «Estás distraída. Parece que miras por encima de mi hombro en lugar de escucharme». María Belén bajó la vista. «No me pasa nada, tía». Pero la vieja no era tonta. «¿Has estado yendo por los caminos cercanos al arroyo? Dicen que por ahí se han visto huellas de apache. No quiero que una desgracia caiga sobre esta casa por tu culpa». Las palabras se clavaron como espinas, no por la amenaza, sino por la injusticia, por su culpa. ¿Acaso vivir era ya una culpa? Sin embargo, María Belén guardó silencio. Lo había hecho toda su vida, pero ese día el silencio tenía otro sabor. No sabía si era resistencia o tristeza. Aquella tensión doméstica no tardó en expandirse al resto del pueblo. En la plaza, las mujeres murmuraban cuando ella pasaba. En la panadería, 2 hombres dejaron de hablar en cuanto la vieron entrar. En el mercado, una vecina le preguntó en voz baja: «¿Es verdad que viste al gigante?». Ella se sobresaltó, no por el rumor, sino por el tono, un tono mezclado de miedo y curiosidad perversa. «Yo no sé de qué habla, señora», respondió con suavidad, pero la mujer ya había encontrado suficiente material para alimentar más chismes. Lo peor llegó cuando la noticia alcanzó la hacienda de don Hilario Castañeda. El hacendado, hombre recio de bigote espeso y carácter autoritario, siempre había tenido una opinión clara. Las mujeres debían quedarse lejos de los asuntos de los hombres, y aún más, lejos de cualquier indígena. Para él, la mezcla de mundos era una amenaza al orden que tanto presumía mantener. Una tarde, mientras supervisaba a sus peones, escuchó a 2 de ellos mencionar en voz baja que la huérfana Huerta había sido vista por los senderos donde rondaban los apaches. Don Hilario frunció el ceño. «¿La muchacha de Eufrasia?», preguntó con indiferencia afilada. «Sí, patrón. La gente dice que anda sola por ahí y que el gigante la ha visto». El hacendado dejó caer la mirada sobre ambos hombres con dureza. «Pues que no vuelva a andar sola, y menos por donde puedan confundirla los salvajes». El tono no dejaba lugar a dudas. Para él, proteger a la comunidad era una excusa perfecta para controlar a las mujeres. Esa misma semana, se presentó en casa de la tía Eufrasia. María Belén estaba moliendo maíz cuando escuchó la voz imponente del hacendado. «Eufrasia, he venido a advertirte por el bien del pueblo. Tu sobrina debe mantenerse lejos de los caminos donde rondan los apaches. No quiero que un malentendido provoque un conflicto mayor». Eufrasia palideció. «Claro que sí, don Hilario. Yo misma me ocuparé de que no vuelva a acercarse a esos lugares». María Belén sintió el peso de esa sentencia como si le hubieran cerrado una puerta en el alma, pero se mantuvo callada, como siempre, hasta que la mirada del hacendado se posó sobre ella, una mirada fría, una mirada que no la veía como persona, sino como problema. Y fue esa mirada, más que las palabras, la que le produjo el primer destello de rebeldía verdadera. Un destello que no ardía con furia, sino con dignidad, porque mientras don Hilario hablaba de peligros y salvajes, ella recordaba la serenidad con la que Tallar Inés había movido la carreta. Mientras él hablaba de amenazas, ella recordaba la voz grave del apache diciéndole «no temas». Mientras él la veía como un ser frágil,
Ella recordaba cómo el aire mismo se detenía cuando Tayari la miraba. Esa comparación secreta se volvió una llama silenciosa en su interior. Esa noche, acostada en su camastro, María Belén comprendió algo. La vida que llevaba hasta ahora no era una vida, sino una jaula. Una jaula construida con prejuicios, miedos ajenos y voces que nunca habían preguntado qué sentía ella. Y aunque no sabía aún qué rumbo tomaría su historia, había una certeza palpitando en su pecho. La libertad no estaba en los muros del pueblo, ni en la casa de su tía, ni en las órdenes de don Hilario. La libertad tenía ojos oscuros, una voz grave, y el silencio más lleno de significado que ella había conocido. Un silencio llamado Tayari Nez. Las semanas que siguieron fueron un tejido de silencios intensos, encuentros breves y pensamientos que María Belén intentaba esconder incluso de sí misma. Desde aquel día en el arroyo, la figura de Tayari Nez se había vuelto una presencia invisible pero constante, como si su espíritu caminara a su lado mientras ella hacía sus tareas, mientras molía maíz, mientras tendía la ropa bajo el sol tibio de las mañanas. No era amor todavía, no era deseo consciente, era algo más profundo, el reconocimiento de un alma que respondía a otra, aún sin palabras. Y aunque el pueblo trataba de encerrarla en miedo, en obligaciones y en normas, ella sentía que su corazón comenzaba a mirar hacia un horizonte distinto, uno donde por primera vez la vida no le pesaba, sino que se abría como un camino. Un día después de soportar otra discusión con su tía, una más de tantas, una más donde se le recordaba su lugar y su deber, María Belén decidió caminar hacia el campo para despejarse. No quería pensar, pero su mente se llenaba de imágenes que no podía controlar. La mirada firme del apache, el sonido del agua aquel día, el halcón que volaba libre. Se preguntó si lo volvería a ver. Se preguntó si él la recordaba. Se preguntó si aquel encuentro había significado algo para él. El sol estaba cayendo cuando llegó al sendero de los mezquites. El aire olía a pasto seco y a algo más, a una calma extraña, anticipatoria, como si el mundo se hubiese detenido justo antes de que algo importante ocurriera. Y entonces comenzó a sentirlo, primero como un cosquilleo en la nuca, luego como una vibración cálida en el pecho, finalmente como la certeza absoluta de que no estaba sola. Fue allí, al borde del claro, donde lo vio. Tayari Nez estaba de pie, apoyado en el tronco de un roble retorcido, como si formara parte de él. No parecía haber llegado en ese instante, más bien parecía haber estado esperándola desde antes de que ella decidiera salir de casa. Sus ojos se encontraron de una manera casi inevitable. Ella no retrocedió, él tampoco avanzó. Solo se quedaron mirándose, como si el tiempo se hubiese reducido a ese único punto entre los dos. Él habló primero con esa voz que no necesitaba elevarse para llenar el aire. «Te buscan», dijo con serenidad. «Quieren que tengas miedo». Ella sintió un nudo en la garganta, pero no de temor, sino de dolor. «No entiendo por qué. Yo no he hecho nada malo». Tayari bajó ligeramente el rostro, como si analizara su tristeza. Luego dio un paso hacia ella. Fue un paso suave, lento, consciente. La distancia entre ambos todavía era prudente, pero su presencia la envolvió como un respiro profundo. «No eres culpable», dijo él. «Ellos tienen miedo de lo que no conocen». María Belén jamás había escuchado a un hombre hablar con esa mezcla de fuerza y ternura. Había conocido voces duras, voces frías, voces que mandaban. Pero la de Tayari era distinta. Hablaba con verdad, no con imposición. «¿Y tú, no tienes miedo?», preguntó ella casi en un murmullo. Los ojos de Tayari Nez brillaron con un destello suave, profundo, íntimo. «No de ti». Aquel simple murmullo hizo que el corazón de María Belén se apretara con una dulzura que la desarmó. Nadie había confiado en ella así. Nadie había visto en ella algo que no fuera fragilidad o peso. Nadie la había nombrado con una frase tan simple y tan llena de significado. Un silencio cálido se extendió entre ambos, un silencio que no pesaba,
que no incomodaba, un silencio que hablaba más que las palabras. Fue entonces cuando Tayari señaló el horizonte. «Ven conmigo». Ella sintió como algo dentro de su pecho se movía, como si la vida le hiciera una pregunta. «¿A dónde?». Él hizo un gesto suave hacia los cerros lejanos. «Quiero mostrarte mi mundo». Eran palabras simples, pero en ellas había un puente, una invitación, una promesa. No era una orden, no era un mandato, era un ofrecimiento nacido desde el respeto más profundo. María Belén respiró hondo. Podía volver a casa, podía obedecer a su tía, podía seguir siendo la mujer que todos esperaban que fuera, la mujer que no levantaba la voz, la que vivía en silencio, la que aceptaba. Pero por primera vez en su vida ese camino le pareció pequeño, y el otro, el camino hacia él, le pareció verdadero. «Sí», susurró, casi sin darse cuenta. «Quiero verlo». El viento se llevó su respuesta, pero el apache la sintió completa. Sus ojos se suavizaron, sus hombros fuertes se relajaron, y algo en su expresión dijo que aquella decisión, pequeña en apariencia, inmensa en destino, lo había tocado. Caminaron juntos por un sendero que ella nunca había recorrido. No iban cerca, pero tampoco lejos. Había entre ellos una distancia exacta, una danza silenciosa que dejaba espacio a la respiración, al misterio, al descubrimiento. El sol se escondía, dejando un cielo anaranjado que teñía la tierra de cobre. María Belén sintió que el mundo se abría bajo sus pies. No sabía hacia dónde la llevaba ese camino, no sabía qué había en el otro lado, pero sí sabía algo. Por primera vez, no caminaba sola. Por primera vez, no avanzaba por obligación. Caminaba por deseo, caminaba hacia sí misma. Y a cada paso, el destino se tejía entre ella y Tayari Nez, sin prisa, sin ruido, sin promesas, solo con una fuerza tranquila que nadie, ni el prejuicio ni el miedo, podría detener. El camino hacia las tierras altas se volvió más estrecho, más salvaje y más silencioso. A cada paso la vegetación cambiaba. Los mezquites se transformaban en matorrales espinosos y el aire adquiría un aroma a piedra caliente y río cercano. María Belén caminaba junto a Tayari Nez, sin palabras, sin prisa, sin saber a dónde la llevaba exactamente, pero sintiendo algo muy claro. Nunca en su vida había caminado hacia algo con tanta certeza. La luz del atardecer se volvía dorada sobre su piel, y aunque no se miraban constantemente, la presencia del uno era una compañía que llenaba cada espacio. Él caminaba unos pasos adelante, atento a cada sonido del monte. Ella lo seguía, observando la firmeza de su espalda, la serenidad de su respiración, la manera en que el viento parecía respetarlo. Cuando el sendero descendió hacia un terreno húmedo, el murmullo del agua se hizo más fuerte. Un río ancho, de corriente tranquila pero profunda, se abrió ante ellos como una frontera natural. María Belén se detuvo. El agua parecía fría, la corriente, impredecible, y su falda, demasiado larga, demasiado pesada para cruzar sin mojarse, o peor, sin resbalar. Ella miró el río, luego lo miró a él. Tayari no dijo nada al principio, solo la observó con una calma profunda, como si pudiera sentir su duda sin necesidad de que ella hablara. Luego se acercó lentamente, cuidando cada paso para no sobresaltarla. Cuando estuvo a una distancia segura, su voz la envolvió. «María Belén». Ella levantó los ojos. Su nombre en labios de él tenía un sonido distinto, como si perteneciera a una historia que aún no había sido contada. «No cruces así», continuó él, con esa firmeza suave que la hacía sentir protegida. «Podrías lastimarte». La joven respiró hondo, sin saber qué responder. Fue entonces cuando Tayari se agachó un poco, tocó la superficie de la piedra grande que emergía a la orilla del río, y luego la miró con una expresión que no ordenaba, no imponía, no exigía, solo guiaba. «Súbete la falda», dijo él con voz baja, profunda, «y siéntate aquí». La frase la atravesó, no por atrevimiento, no por insinuación,
sino porque por primera vez alguien le pedía cuidar de sí misma, no por obligación, sino por verdadera preocupación. El corazón le tembló, las manos también. Ella miró la piedra, luego miró el agua, y finalmente lo miró a él. Había en sus ojos una mezcla de confianza y respeto tan genuina que era imposible sentir vergüenza. Era imposible sentir miedo. Con un suspiro que no esperaba, María Belén tomó la tela de su falda. Sus dedos temblaron. Un rubor suave le subió por el cuello, pero lo hizo. La levantó un poco, solo lo necesario, y se sentó en la piedra, sintiendo su superficie fría contra la piel. Tayari inhaló profundamente, como si confirmara que ella estaba segura. Luego se acercó, muy despacio, muy consciente, sin una sola intención que no fuera protegerla. Se inclinó y pasó un brazo fuerte detrás de sus rodillas delicadas, mientras el otro rodeaba su espalda con un cuidado que la desarmó. María Belén sintió su cuerpo volverse liviano, como si el mundo entero hubiera desaparecido salvo él. Era la primera vez en su vida que alguien la alzaba así, la primera vez que se sentía ligera, la primera vez que un hombre la sostenía sin juicio, sin prisa, sin posesión. Ella apoyó la mano en su hombro para equilibrarse. La piel de él estaba cálida por el sol, y firme, tan firme que por un instante su respiración se detuvo. Tayari la levantó con facilidad y comenzó a cruzar el río, hundiendo los pies en la corriente sin titubear. El agua rodeaba sus piernas, pero no alcanzaba a tocarla a ella. María Belén se aferró suavemente a su cuello, sintiendo el ritmo pausado del guerrero, el latido constante que parecía decir que nada malo podía ocurrir mientras él la sostuviera. El olor de su piel mezclado con el aroma del río se volvió un recuerdo inmediato, uno que sabía que nunca se borraría. La corriente golpeaba las rocas, pero Tayari avanzaba como si el agua no fuera un obstáculo, sino un simple camino más. Y ella descubrió en ese momento un silencio distinto, un silencio lleno de confianza, de entrega, de una emoción nueva, suave, cálida que aún no sabía nombrar. Cuando llegaron al otro lado, él la bajó con la misma delicadeza con la que la había alzado. Sus manos la soltaron lentamente, asegurándose de que estuviera firme sobre la tierra antes de separarse. María Belén sintió un vacío repentino cuando ya no estuvo entre sus brazos. Él la miró entonces, como si quisiera leer en su rostro cualquier señal de incomodidad. Pero no había incomodidad. Había algo mucho más profundo. El viento sopló ligero, moviendo el cabello de ella. Tayari levantó una mano, muy lentamente, como si pidiera permiso sin hablar, y apartó un mechón de su mejilla con una suavidad que le erizó la piel entera. Ella cerró los ojos, y ese simple gesto, esa caricia mínima, despertó en ambos algo que ninguno había planeado sentir. Cuando abrió los ojos, él estaba muy cerca, no tanto como para intimidarla, pero sí lo suficiente como para que pudiera ver la luz del atardecer reflejada en sus pupilas. Un silencio lleno de significado flotó entre ellos, y entonces ocurrió. No un movimiento brusco, no un arrebato, solo un acercamiento lento, inevitable, guiado por todo lo que habían callado durante días. Los labios de Tayari rozaron los de ella, apenas. Un contacto suave, respetuoso, casi tímido, que sin embargo desató en su interior una emoción tan pura que tuvo que contener el aliento. Fue un beso breve, un beso que no buscaba poseer sino revelar, un beso que hacía una sola promesa: esto es real. María Belén sintió que el corazón se le abría como una flor al sol, y cuando él se separó apenas unos centímetros, ella no sintió pérdida, sintió destino. Más tarde, cuando la noche rodeó la tierra con su quietud y las estrellas aparecieron una a una sobre el campamento al que él la condujo, la fogata los iluminó con un resplandor cálido. Y allí, bajo ese cielo inmenso, entre susurros, miradas y manos que temblaban suavemente por primera vez, vivieron su noche de amor. Una noche intensa en sentimiento, profunda, lenta, respetuosa. Una noche en la que ella entregó su inocencia sin miedo.
Una noche en la que él mostró su alma sin armaduras, una noche que no necesitó palabras para quedar grabada en ambos, como el comienzo de algo que cambiaría sus vidas para siempre. El amanecer llegó suave, como si el cielo mismo quisiera proteger lo que había ocurrido la noche anterior. La luz se filtraba entre las ramas, cayendo sobre el rostro de María Belén con una tibieza que parecía bendecirla. Aún no abría los ojos, pero ya podía sentir el aroma a humo apagado, a tierra húmeda, a piel cálida, y cuando finalmente despertó, descubrió que no estaba sola. A unos pasos de la fogata dormía Tallar Inés, sentado, con la espalda apoyada en un tronco, como si hubiera velado su sueño toda la noche. No parecía cansado, parecía atento, sereno, firme, como un guardián que no necesita cerrar los ojos para descansar. Ella lo observó en silencio, sintiendo una gratitud tan profunda que casi le dolió el pecho. No era solo lo que había sucedido entre ellos, era la manera en que él lo había hecho posible, con paciencia, con respeto, con una ternura que jamás habría imaginado en alguien tan fuerte. Cuando Tallari abrió los ojos, lo primero que hizo fue mirarla, pero no como se mira a una mujer después de una noche compartida. La miró como se mira a un amanecer, con reconocimiento. «¿Dormiste bien?», murmuró él con voz grave y suave. Ella asintió, incapaz de ocultar la sonrisa temblorosa que se dibujaba en su rostro. «Sí», susurró. «¿Y tú? ¿No descansaste?». Él negó con la cabeza muy despacio. No necesitaba hacerlo. No lo dijo con orgullo. Lo dijo como quien sabe que la paz verdadera no se encuentra en cerrar los ojos, sino en proteger lo que importa. Ese instante, tan sencillo, tan real, tan íntimo, confirmó algo que ambos habían sentido sin nombrarlo. Ya no eran dos desconocidos unidos por la casualidad. Eran dos almas que habían empezado a reconocerse. Tallari se levantó, le ofreció la mano para ayudarla a incorporarse y luego señaló el horizonte. «Hoy conocerás a mi pueblo», dijo. María Belén se quedó inmóvil. Conocer su pueblo, su tribu, su mundo. Aquello era más grande que ella misma, más grande que cualquier decisión que hubiese tomado jamás. Pero no sintió miedo, sintió responsabilidad, sentido, propósito. Él la guió por un sendero estrecho que ascendía entre rocas rojizas y pastizales altos. El paisaje cambiaba. La brisa traía olores nuevos, humo de hogueras lejanas, hierbas secas, un perfume que no había sentido en ninguna parte del pueblo. Era un olor antiguo, profundo, casi espiritual. Cuando llegaron a la cima de una loma, ella vio por primera vez las viviendas apache, tipis grandes, fuertes, decorados con símbolos que narraban historias que no conocía. Algunos niños corrían entre los árboles, mujeres molían maíz, hombres trabajaban el cuero o limpiaban armas ceremoniales. Pero lo más impresionante no fue el lugar. Fue como todos levantaron la mirada al ver entrar a Tallar Inés. Un silencio se deslizó por el campamento, un silencio lleno de respeto. No miedo, respeto. El gigante había regresado y no estaba solo. María Belén sintió un nudo en la garganta. Quiso bajar la mirada, esconderse, pedir disculpas por existir. Pero antes de que pudiera hacerlo, Tallari se acercó un paso más hacia ella. No la tocó. No hizo ningún gesto posesivo. Solo habló, con voz firme, con voz clara, con voz de hombre que ha tomado una decisión inamovible. «Ella», dijo mirando a los suyos, «es la mujer que he elegido». El corazón de María Belén se detuvo un segundo. Los presentes se quedaron quietos, sorprendidos. Era evidente que no esperaban esas palabras. Y sin embargo, nadie protestó. Una anciana de cabello largo y trenzado avanzó lentamente hasta quedar frente a María Belén. Tenía los ojos llenos de años, llenos de historias, llenos de sabiduría. La observó sin prisa, recorriendo su rostro, sus manos, su postura. María Belén aguantó la respiración. La anciana extendió la mano y le tocó el mentón con mucha delicadeza. «Tiene luz», dijo en voz baja, en su idioma. «Tiene valor», respondió otro anciano, traduciéndola.
Los murmullos se suavizaron. Algunos hombres asintieron. Las mujeres se miraron entre sí, no con rechazo, sino con una curiosidad cautelosa, casi respetuosa. Tallari no apartó los ojos de ella en ningún momento. Él sabía que estaba entrando a un mundo completamente nuevo. Él sabía que la tribu necesitaría tiempo para aceptarla. Él sabía que ese cambio no era pequeño, pero también sabía algo más importante. La quería allí, a su lado, como parte de todo lo que era. María Belén respiró profundamente y por primera vez en su vida no se sintió la huérfana silenciosa de San Isidro. Se sintió vista, se sintió recibida, se sintió elegida. Los ancianos dieron un paso atrás, permitiéndole entrar, y ella, guiada por el sonido de su propio corazón, cruzó ese umbral invisible. Era el inicio de una vida distinta, una vida que apenas comenzaba a revelarse, y en esa mirada que Tallari Nez le ofreció, había algo que ella nunca había tenido: pertenencia. En los días que siguieron a la llegada de María Belén a la tribu, algo en el mundo pareció acomodarse y al mismo tiempo descomponerse. Dentro del campamento apache ella encontró gestos de curiosidad, miradas prudentes, manos que ofrecían ayuda sin palabras. Descubrió que el silencio allí no era hostilidad, sino sabiduría. Y Tallari Nez, aunque no la invadía con atenciones innecesarias, la guiaba con presencia, mirada y calma. Ella aprendía, ella observaba, ella florecía. Pero mientras la tribu se abría poco a poco a su existencia, el mundo de los blancos se cerraba con violencia. San Isidro de las Lomas hervía de rumores. Mujeres escandalizadas hablaban de secuestro, de pecado, de locura. Hombres llenos de prejuicio afirmaban que el gigante había embrujado a la joven. Nadie mencionaba su nombre con compasión. Todos lo hacían con miedo o con odio. La tía Eufrasia lloraba en las puertas de las casas, asegurando que su sobrina había sido arrebatada. Pero no lloraba por amor, lloraba por vergüenza, porque una huérfana que debía ser sumisa ahora era símbolo de desobediencia. Y nada irritaba más a quienes viven de apariencias que una mujer que decide por sí misma. La noticia llegó rápido a los oídos del hombre que menos debía enterarse, don Hilario Castañeda. Estaba en su hacienda, contando sacos de grano, cuando dos peones corrieron con la novedad. «Patrón, la muchacha Huerta, la que vive con la vieja Eufrasia, se fue con el apache». El hacendado levantó la mirada como si un trueno hubiese sacudido la tierra. No era preocupación, era furia. Una furia teñida de orgullo herido, de racismo profundo, de ese deseo enfermizo de controlar a los demás. «¿Qué han dicho exactamente?», preguntó con voz baja, esa voz que siempre precedía a sus peores decisiones. «Que el gigante la llevó a su tribu», respondió el hombre. «Que dicen que fue cosa de él, que la raptó». Don Hilario apretó los puños. ¿Y alguien vio eso con sus propios ojos? Los peones se miraron entre sí. Bajaron la cabeza. «No, patrón». El hacendado soltó una risa amarga. «Entonces no me vengan con cuentos. Esa muchacha fue solita. Y eso, señores, es peor». Lo que siguió fue inevitable. A la mañana siguiente, reunió a los hombres más resentidos de la región, los que temían a los apaches sin conocerlos, los que creían que una mujer debía obedecer al pueblo antes que a su propio corazón, los que pensaban que la presencia de los indígenas era una mancha que debía borrarse. Las palabras de don Hilario prendieron como pólvora. «Si permitimos esto, ¿qué sigue? Que las mujeres se vayan con quien quieran, que un apache ponga pie en nuestro pueblo y dicte nuestras leyes. No, traeremos de vuelta a la muchacha y daremos un escarmiento». Los hombres asintieron, ebrios de falsa justicia, y el odio comenzó a tomar forma. Mientras tanto, a kilómetros de allí, María Belén estaba sentada junto a un grupo de mujeres apaches que le enseñaban a moler semillas y mezclar tintes naturales. Las mujeres le hablaban con paciencia, incluso con cariño. Ella respondía con humildad y gratitud, agradecida de que alguien la tratara por primera vez como una igual. Pero había algo más. Un susurro, un presentimiento, una inquietud suave que se deslizaba por su espalda,
cada vez que el viento cambiaba de dirección. Cuando levantaba la mirada encontraba a Tallar Inés observándola desde la distancia. No la vigilaba, la cuidaba. Él sabía que algo se movía en el mundo de los blancos. Lo había sentido desde el amanecer, cuando vio un grupo de aves sobrevolar en círculos cerca del camino del sur, un presagio de disturbio. Pero no quiso alarmarla, no todavía, porque en las últimas horas había notado algo sagrado en ella, un sosiego nuevo, una confianza que no había tenido nunca. Y él quería permitirle saborear ese instante antes de enfrentar lo que vendría. Esa tarde, mientras el sol teñía de cobre las lomas, un joven apache corrió hacia Tallari con el rostro tenso. «Vienen hombres», dijo, agitado. «Muchos, con armas». Tallari sintió que el corazón se le endurecía bajo el pecho, pero no con miedo, con determinación, porque ahora él no estaba solo. Ahora tenía algo, alguien, que proteger. Se acercó a María Belén, que levantó el rostro en cuanto sintió su presencia. Ella no sabía qué había sucedido, pero vio en los ojos de él un brillo distinto, un brillo que mezclaba advertencia con ternura. «Escúchame», dijo él, con la voz más suave de lo que la situación merecía. «Los blancos vienen. No te quieren aquí. No te quieren conmigo, no te quieren libre». Ella sintió un frío recorrerle el pecho. El mundo al que había pertenecido toda su vida se levantaba en contra de la mujer que se atrevió a elegir. ¿Qué va a pasar?», preguntó con voz temblorosa. Tallari se inclinó un poco, acercándose a su altura, mirándola con una firmeza que era promesa. «Nada te hará daño. Mientras yo respire, nadie te tocará». Ella tragó saliva, y en ese instante entendió algo sin que él tuviera que decirlo. La lucha que comenzaba no era entre blancos y apaches, era entre el odio y el amor, entre la mentira y la verdad, entre lo que la sociedad decía que debía ser y lo que su corazón sabía que realmente era. Y por primera vez, María Belén no quiso esconderse, no quiso huir, no quiso pedir perdón por existir. Hundió la mirada en los ojos de Tallari y dijo, con una fuerza dulce que nunca había usado: «No volveré con ellos. No volveré a vivir la vida que ellos quieren. Prefiero luchar a su lado». Tallari no sonrió, pero su mirada se suavizó con una emoción profunda, un reconocimiento que iba más allá de cualquier palabra. «Entonces la lucha será nuestra», respondió él. Y aunque el viento comenzaba a traer olor a pólvora y violencia, algo más poderoso comenzó a crecer entre ellos. No la guerra, no el miedo, la certeza de que lo que estaban viviendo valía cada paso que debían enfrentar. La noche cayendo sobre las montañas parecía anunciar un destino antiguo, como si el cielo supiera que algo iba a transformarse para siempre. En la tribu, los hombres regresaban de vigilar los senderos. Las mujeres encendían pequeñas hogueras y los ancianos murmuraban oraciones antiguas que pedían claridad y fuerza para el corazón. María Belén caminaba despacio entre las tiendas, acompañada por dos mujeres apaches que le habían tomado aprecio en los últimos días. Ellas colocaban una mano en su hombro cada tanto, como si quisieran transmitirle calma. Pero la joven sabía que aquella noche no se trataba solo de calma. Se trataba de reconocer públicamente algo que ya latía en lo profundo. Tallar Inés había convocado a los ancianos al centro del campamento. La luna, grande y clara, iluminaba su figura, imponente, callada, firme como la raíz de un árbol que nadie puede arrancar. Allí esperó a que todos se reunieran sin hablar, sin moverse más de lo necesario, como si estuviera escuchando un llamado que venía desde más allá del mundo visible. María Belén llegó hasta él guiada por las mujeres. El corazón le latía tan fuerte que sentía que podía oírse. Tallari, sin embargo, no volteó inmediatamente. Cuando por fin lo hizo, su mirada la cubrió con una suavidad que contrastaba con la fuerza de su cuerpo. Era la mirada de un hombre que había tomado una decisión, pero no por impulso, por certeza. Los ancianos avanzaron. Entre ellos estaba la mujer de cabello largo, aquella que había dicho que María Belén tenía luz. El más viejo del grupo levantó una vara tallada y, golpeando el suelo con suavidad, hizo que todos guardaran silencio. La ceremonia iba a comenzar.
No era una boda todavía. Era un reconocimiento. Un puente entre dos mundos. El anciano habló primero en su idioma, un idioma lleno de sonidos que parecían viento, agua, hojas moviéndose. Luego un joven tradujo. Esta noche, el pueblo apache mira a dos almas que han caminado juntas sin temer al juicio ni al odio. Tayari Nez, guerrero de nuestra gente, presenta a esta mujer como su elegida ante los espíritus y ante nosotros. Pedimos que ella sea recibida con verdad, con respeto y con el corazón abierto. María Belén sintió el calor llegarle a los ojos. Nunca, jamás en su vida, alguien la había presentado como elegida de nada. En San Isidro, su nombre siempre había estado ligado a lo que no tenía, a lo que no era, a lo que no debía desear. Pero allí estaba siendo mirada como una mujer con valor propio. Tayari dio un paso adelante. Su presencia era como un río profundo, poderosa, serena, inquebrantable. Ella camina conmigo, dijo, en voz baja pero firme. No necesitó decir más. Cada palabra que salía de él era verdad. El anciano asintió y se acercó a María Belén. Tomó un pequeño cuenco lleno de ceniza blanca y trazó una línea en su frente. La mujer sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Esto, tradijo el joven, simboliza dejar atrás el miedo que otros pusieron en ti. Luego el anciano tomó una piedra roja, la frotó entre sus dedos con un pigmento natural y la pasó por sobre el corazón de ella. Y esto simboliza tomar tu propio camino, aunque el mundo diga que no tienes derecho. María Belén respiró hondo. Aquel gesto, tan simple y tan profundo, la atravesó por dentro. Sintió por primera vez que las manos de alguien tocaban no su piel, sino su destino. Finalmente, los ancianos se retiraron un paso, y Tayari Nez avanzó hasta quedar frente a ella, cerca, muy cerca, lo suficiente para que pudiera sentir el calor de su cuerpo, el peso silencioso de su mirada, la promesa contenida en sus manos fuertes. Le ofreció una pluma oscura, una pluma que ella había visto en su cabello días antes. Él se la extendió. Si la tomas, dijo suavemente, caminarás a mi lado. María Belén vio la pluma, vio la mano de Tayari, vio el rostro de un hombre que jamás había jugado con sus emociones y supo que no era una prueba. Era un acto de verdad. Sus dedos temblaron un instante y luego se cerraron alrededor de la pluma. Un murmullo se extendió por toda la tribu. La anciana sonrió. Los niños se asomaron entre las tiendas. Los hombres inclinaron la cabeza. Había una aceptación silenciosa, una comprensión profunda. Ella no era una intrusa, ella no era una extranjera, ella no era una mujer que llegó por accidente. Era la mujer elegida por el gigante, y había aceptado ese lugar. Pero justo cuando la serenidad parecía asentarse en el aire, un sonido lejano, seco, rítmico, agresivo, comenzó a acercarse. El galope de caballos. Muchos. Los apaches levantaron la vista. Tayari tensó la mandíbula. La luna iluminó su perfil y por un instante su expresión se volvió la de un guerrero listo para proteger lo que ama. El anciano habló de nuevo, con respeto. Hoy la hemos recibido. Lo que venga después, lo enfrentaremos unidos. María Belén sintió que la noche se llenaba de presagios, pero no retrocedió. No soltó la pluma, no bajó la mirada. Y Tayari, al verla erguida, firme, valiente, supo que la decisión de unir su vida a la de ella no había sido un acto impulsivo, había sido destino. Un destino que ahora, bajo el sonido creciente de caballos acercándose, estaba a punto de ser puesto a prueba. El amanecer llegó detrás de las montañas como un suspiro cálido, como si el cielo quisiera borrar la tensión de la noche anterior. El sonido de los caballos que habían irrumpido en los límites de la tribu se había desvanecido con la primera luz, dejando tras de sí solo la certeza de que el enfrentamiento de un mundo con otro había sido inevitable. Pero allí, en ese claro rodeado de pinos y viento suave, María Belén despertó con la sensación de haber renacido. Ya no era la huérfana silenciosa del pueblo, ya no era la muchacha que vivía bajo la sombra de otros, ya no era la mujer a la que querían arrebatar su libertad.
Ahora era alguien que había elegido, y alguien que había sido elegida. A su lado, sentado en el borde del tipi, Tayari Nez afilaba cuidadosamente una herramienta de madera. La luz del sol iluminaba su perfil, su expresión tranquila, la nobleza sin estridencias que siempre lo acompañaba. Cuando sintió que ella despertaba, se volvió hacia ella. No dijo buenos días, no dijo ¿dormiste bien? Dijo lo único que realmente importaba. Aquí estás. Ella sonrió, y esa sonrisa parecía contener todo lo vivido: el miedo, la entrega, la fuerza, la certeza. Pasaron los días, y lo que había comenzado como un acto de coraje se convirtió en un acto de vida. María Belén aprendió la lengua de la tribu. Aprendió a moler raíces, a preparar medicinas simples, a identificar sonidos del bosque. Descubrió que la vida apache no era silencio impuesto, sino armonía con lo que los rodeaba. Cada noche, ella y Tayari se reunían junto a la fogata. No eran conversaciones largas, eran pequeños intercambios que construían un puente sólido entre los dos. «Hoy los niños me enseñaron a tejer flechas», decía ella orgullosa, y él respondía con esa mezcla de ternura y sorpresa que solo él sabía mostrar. «Ellos te ven como parte de nosotros, no como visitante, no como extranjera, como hogar». Una tarde, mientras recogían agua en el río, el mismo río donde ella había sentido por primera vez el peso protector de sus brazos, María Belén se detuvo y colocó una mano en su vientre. Un estremecimiento suave la recorrió. No era mareo, no era cansancio, era vida. Tayari la miró sin entender al principio, pero cuando ella levantó la vista con lágrimas silenciosas, él se acercó lentamente, como quien avanza hacia algo sagrado. «¿Estás bien?», preguntó con voz baja. Ella tomó su mano y la guió hasta su vientre. «Tayari, creo que vamos a tener un hijo». El viento pareció guardar silencio. Los árboles dejaron de moverse por un instante, y el guerrero, el gigante, el temido, el firme, el indomable, quedó sin palabras. Sus ojos, aquellos ojos que tantas veces habían observado el peligro sin pestañear, se llenaron de algo nuevo, una emoción profunda, antigua, poderosa. Lentamente, apoyó su frente contra la de ella, como si el mundo entero pudiera sostenerse en ese gesto. «Nuestro hijo», susurró como si pronunciar esas dos palabras fuera un privilegio que no se tomaba a la ligera. Fue ese momento, más que cualquier ceremonia, más que cualquier declaración, más que cualquier mirada anterior, el que unió sus destinos de manera irreversible. Los meses avanzaron con dulzura. La tribu cuidaba de María Belén con devoción. Las mujeres le contaban historias sobre partos, sobre nombres, sobre linajes. Los hombres respetaban su espacio, conscientes de que estaba llevando en su cuerpo un símbolo del futuro. Y Tayari era una presencia constante, firme como siempre, pero diferente. Había en él una suavidad que solo se despertaba cuando la miraba. La noche en que su hijo nació, el cielo estaba cubierto de estrellas que parecían danzar sobre las montañas. El llanto del niño llenó el tipi con una fuerza que hizo reír a todos los presentes. Cuando por fin se lo entregaron a María Belén, ella sintió que el corazón se le abría de un modo que jamás creyó posible. Era pequeño, cálido, con las mejillas redondas y los ojos cerrados como pétalos. Tayari se acercó lentamente, conteniendo la emoción en cada gesto. Ella levantó al bebé hacia él. «Tu padre te espera», susurró con voz temblorosa. Tayari tomó a su hijo en brazos. Sus manos, grandes y fuertes, parecían hechas para sostener algo tan frágil. Lo miró en silencio, y después de un largo instante, levantó el rostro hacia María Belén. Solo dijo una frase que llevaba dentro todo lo que él había sido, todo lo que había dejado atrás, todo lo que había encontrado gracias a ella. «Gracias por darme un hogar». María Belén sintió que las lágrimas le corrían sin esfuerzo, porque entendió que no hablaba solo de la tribu, ni del tipi, ni del hijo en sus brazos. Hablaba de ella, de lo que su amor, su presencia, su valentía
habían despertado en él. Afuera la tribu celebraba con cantos suaves. Dentro, ellos tres formaban un círculo perfecto, íntimo, eterno. Y en ese instante, sin que nadie necesitara decirlo, quedó claro que el mundo podía dividirse en blancos y apaches, en odio y prejuicio, en guerras y fronteras. Pero el amor que ellos habían construido era más fuerte que todo eso. No era un amor que desafiaba por orgullo, era un amor que construía, que unía, que elegía, un amor que no pedía permiso. El amor donde María Belén encontró su voz y donde Tallarinés encontró su alma. Y así, bajo un cielo antiguo y una luna que los bendecía, la historia de ellos se convirtió en leyenda. La leyenda de un amor firme, digno y eterno. Antes de que te vayas, si esta historia tocó tu corazón, recuerda suscribirte y dejar tu me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando romances de época que te hagan sentir, soñar y viajar a otros tiempos. Este canal crece gracias a mujeres como tú, que aman las historias profundas, dulces y valientes. Historias que nos recuerdan que el amor verdadero todavía existe. Déjame en los comentarios una sola palabra que resume esta historia. Amor. Porque fue la firmeza del amor lo que unió a María Belén y a Tallarinés, y también es la firmeza de esta comunidad la que mantiene vivo este canal. Y si quieres apoyar aún más y ser parte del círculo cercano de mujeres que aman los romances intensos y emotivos, puedes hacerte miembro del canal. Tu apoyo permite que sigamos creando historias cada vez más hermosas y profundas. Gracias por estar aquí. Y gracias por ser parte de esta comunidad que late al ritmo de los grandes amores.